¿Cómo están, amigos? Un gusto poder saludarlos. Quiero darles la cordial bienvenida a esta nueva transmisión que estamos realizando el día de hoy. Hay una frase que uno de los oradores, con su intención seguramente de poder poner algo de drama, dijo lo siguiente: yo prefiero estar en un ataúd que dar un discurso en un público. Literalmente no lo dijo en estas palabras, pero el contenido va hacia ese lado. Entonces, prefiero estar dentro en ataúd que estar hablando en público. Desarrollar esta habilidad de hablar en público es solo para los valientes. Así como tú lo puedes estar escuchando, que es simplemente para los valientes, pero también es fácil de desarrollar. Cualquier persona lo puede realizar. Si una persona, desde que sabe leer y escribir, puede desarrollar esta habilidad de hablar en público. Entonces, el día de hoy te voy a presentar los 7 consejos para hablar en público. Nosotros, ¿cómo podemos apalancar desde las habilidades que desarrollamos o las actividades que nos dediquemos en el día? Así que bienvenidos a esta presentación. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Siete consejos para hablar bien en público. Recuerden, mi nombre es Rubén Orellana. Pues para los que no me conocen, para los que están primera vez en esta transmisión, más de 15 años dedicados a este hermoso, el arte de hablar en público. Y nada más voy a transmitirles estos años de haber estado, ya sea de manera presencial en los cursos de oratoria, en las conferencias, seminarios, y esta última parte del año, con este contexto de la pandemia, pues hemos tenido que emigrar al modo online. Bien, entonces, hablar en público es la actividad más desagradable para la mayoría de las personas. Una persona puede nacer con dones, con un don quizá natural, de poder desenvolverse de manera fácil en el escenario, en cualquier tipo de escenario. Pero para la mayoría de las personas, este es el talón de Aquiles que sufren muchos. Hablar en público para otros es un terror, ya sea sufren mucho en la parte psicológica, en la parte mental, en la parte física. En la parte mental, por ejemplo, las personas pueden sentir miedos, se les puede bloquear las ideas, lo que llamamos generalmente telón negro, telón blanco. Las personas en el aspecto físico pueden sufrir reacciones en su cuerpo, que empiecen a sudar, que se les seque la boca, les tiemble la rodilla, un conjunto de síntomas que una persona puede presentar en el momento de hablar en público. Entonces, por eso se dice que es la actividad más desagradable para la mayoría de las personas. Una vez que esta persona haya superado el pánico escénico o los primeros minutos, porque la clave está minutos antes o desde que la persona se entera o sabe que tiene que dar una presentación en público en una fecha determinada, pues llega todo tipo de cosas. Entonces, una vez superado el antes y durante, pues la persona estará, ¿qué te digo? Le va a ser un poquito más fácil, por decirlo así, hablar en público. Simplemente es romper esa barrera del miedo, a las inseguridades, más que todo el temor al miedo, al equivocarnos, a hacer el ridículo, a que te olvides de tu tema.
Entonces, es importante que nosotros superemos esa pequeña barrera, ese pequeño obstáculo en el momento cuando nosotros tenemos que enfrentar a un auditorio. Entonces, y cuanto mayor sea la importancia del evento, es peor el miedo. Cuanto no sé, es muy importante el evento, eres docente y tienes que exponer a una gran cantidad de colegas, o quizás estés dictando un diplomado, un curso especializado. Entonces, cuanto mayor miedo, cuanto mayor importancia tiene el evento, pues el miedo es más, ¿no? Imagínense, incluso yo vi en los eventos generalmente donde se hacen presentaciones de productos en los multiniveles, compañías de multinivel, pues el pánico escénico es tremendo. Entonces, cuanto mayor sea la importancia del evento, peor el miedo. Entonces, hay que superar ese miedo que te puede bloquear. No te preocupes, hablar en público es fácil. Como les decía al inicio, simplemente es conversar. Y eso es algo que hacemos todos los días. Ese misterio desaparece una vez que hayas aprendido de hacerlo cómo. Una cosa es que una persona lo haga de manera natural, tenga esas algunas habilidades que lo haya adquirido durante la formación en la primaria y secundaria, o algún evento en su vida se presentó. Puede ser, pero teniendo las técnicas, teniendo las estrategias para hablar en público, se hace mucho más fácil porque no tienes que preocuparte de nada. Cuando una persona tiene todas las estrategias, las técnicas, desde cómo enfrentar el miedo, el pánico escénico, desde cómo estructurar tu tema, en cuánto lo vas a dividir, cómo lo vas a hacer, desde utilizar herramientas, ilustrar, cómo vas a ilustrar tu presentación, entonces se te va a hacer un poquito más fácil hacerlo. No vas a estar preocupado en caso, por ejemplo, de que la persona se olvide. ¿A qué tipo de argumentos, técnicas, estrategias tendría que acudir? Entonces, si conoces las técnicas, se te va a hacer mucho más fácil. Y si no, pues vas a estar perdido. Entonces, por eso es que decimos que hablar en público es fácil. Simplemente conocer las técnicas y las estrategias. Número 1 es exprésate con sencillez. Cuando uno tiene que hablar en público, o cuando nosotros, o ustedes alguna vez hemos asistido todos a una presentación, pareciera que el expositor trae un don especial, de esos presentadores que conectan con el auditorio, utilizan palabras técnicos quizás, tienen esa habilidad, desenvuelven al público. Pero nosotros al ver a este expositor, decimos pues que este tipo lo hace muy bien, lo hace espectacular, debe tener un don especial. No, simplemente nosotros tenemos que expresarnos de la forma tan sencilla como hacemos todos los días en las actividades que nos desenvolvemos. La número 2 dice, la gente nos escuchará, captará 1 a 2 de las principales ideas que nosotros vamos a exponer. Solo 1 o 2, no 10, no 20. Por eso es importante conocer cómo nosotros debemos de estructurar nuestra presentación. Lo ideal es que nosotros dividamos en tres puntos importantes. Si nuestra presentación va a durar entre 30 a 40 minutos. Si el caso fuere que tienes que exponer una temática más largo y el tiempo más largo, tendrías que, lo ideal, lo aconsejable, en 7 puntos importantes. ¿Por qué? Porque los números 3 y los números 7 está fuertemente improntado en nuestra mente inconsciente. ¿Vale? Entonces, no dice 1 o 2, hasta 3, como les decía. Entonces, si la exposición un poquito más largo, divídelo en 7. Entonces, no 10, no 20. Simplemente
es preferible dar al público un contenido de calidad que cantidad. El número 3 nos dice, si no puedes expresar en un palabras de ideas el punto que propones comunicar, entonces su alocución no está bien definida. Entonces, si no puedes expresar en palabras, en tus palabras, las ideas que vas a exponer en público, pues no es, algo está mal. Entonces, simplemente, nuevamente recordemos al punto 1 donde dice, exprésate con sencillez. Por eso es importante, nosotros debemos tomar en cuenta que la idea que vamos a transmitir al público, la idea que queremos transmitir a tu audiencia, debe ser el de un tema que domines, que tengas el total dominio. No simplemente puede ser un tema al que de tu trabajo, de tu profesión, sino experiencias personales, anécdotas que hayas vivido, algo que tú tengas el total dominio del tema. El número 4 dice, si usted no sabe con precisión lo que quiere decir, mucho menos el auditorio. Si tú no estás preparado, si no te has preparado de manera adecuada, entonces el público mucho mejor, mucho peor todavía no va a saber. Y hago énfasis esto en las presentaciones, en los cursos, porque las personas no se preocupan, no son conscientes de la preparación. Lo importante antes de salir al escenario es la preparación. Por eso hacemos énfasis en estructurar nuestra presentación, en cómo lo vamos a decir, qué tanto te has preparado. Entonces, si ustedes no tienen o no saben con la precisión lo que quieren decir, mucho menos el auditorio lo van a tener. Organícese, hay que organizarse, hay que en cuántos puntos vas a dividir tu tema, qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Sea larga o corta nuestra presentación, es importante ordenar los elementos de la misma. Casos puede ser, por ejemplo, por alguna razón, te acorten el tiempo de tu presentación o pueden que alarguen el tiempo de tu presentación. Entonces tienes que organizar los elementos, los puntos importantes, dónde vas a hacer énfasis, en qué momento de tu presentación vas a agregar una anécdota, un dato estadístico, no sé, manejar objetos, algún truco de magia. Hay que prever también la introducción. Los puntos principales se van a exponer en la conclusión. ¿Cómo vas a iniciar tu presentación? Cuando yo inicié esta presentación, recuerden que mencioné la frase de un autor, aunque no lo dije de manera igual, pues en mis palabras lo expliqué, ¿no es cierto? Donde dije, un orador, una persona, es preferible estar en el ataúd, listo para enterrar, que exponer en público. Aunque un poco exagerado esta expresión, pero vale mucho la pena de que el orador esté consciente de los miedos que tiene y pueda superar el miedo para hablar en público. Hay que prever la introducción, los puntos principales que se van a exponer y la conclusión. Como verás en el último párrafo donde dices, ahí se resume la estructura de una presentación. 3 partes importantes. Introducción, los puntos principales es la estructura, el cuerpo del discurso, el desarrollo, como quieran llamarle. Y la conclusión. En la introducción, al inicio de tu presentación, es cómo es, depende de cómo hagas tu introducción, el público te va a atender, va a prestar atención durante tu presentación. Una vez que hayas terminado, de cómo hayas terminado, de cómo hayas cerrado la conclusión, el cierre, las personas se van a acordar o no de tu presentación. Entonces, en el último párrafo dice, o se resume la estructura de un discurso. Una introducción, un cuerpo o el desarrollo y al final la conclusión. A veces dice una buena forma de empezar resulta ser la frase final.
Hay una frase que nosotros podemos utilizar, una frase importante, una frase que pueda llamar la atención o hacer un llamado a la acción de las personas, podemos utilizar al final y al comenzar. Una vez que sabe uno a dónde se dirige, puede escoger el camino que más le plazca para llegar allí. Una vez que nosotros hacia dónde apuntamos, el objetivo de nuestra presentación, hacia qué público nos dirigimos. Cuando decimos el objetivo de tu presentación es que vas a informar, vas a entretener, vas a vender, ¿qué vas a hacer en tu presentación? Entonces, acuerdo a eso, nosotros seguimos nuestra presentación. Es decisivo, dice, tener un final con fuerza, pues quizá sea que la gente recuerde mejor. Entonces, ¿cómo termines tu presentación? Las personas se acordarán de tu presentación, ya sea que graben en la memoria a corto plazo o en la memoria a mediano o largo plazo. Generalmente, dice, el tiempo dedicado a la exposición en eventos de carácter científico es de 20 a 25 minutos, más de 5 para las preguntas y las discusiones. No hay un tiempo establecido para una exposición determinada. Pero si en el caso mío, yo estoy haciendo mi presentación, en otras palabras, yo organizo una presentación para hablar en público, pues el tiempo que nosotros nos damos. Pero si nosotros somos invitados a exponer a otras instituciones, tanto académicas, pues ellos nos darán el tiempo, cuánto tiempo tenemos para exponer en público. Entonces va a depender mucho de cómo nosotros manejemos, ya sea que nosotros mismos estemos organizando el evento o que nos inviten. Entonces, generalmente cuando nos inviten, ellos nos dirán cuánto tiempo tenemos para exponer. Sea sincero. Se trata de ser diferente de cómo es, probablemente no logre convencer al auditorio. Si nosotros tratamos de ser diferentes, o sea, queremos de alguna forma impresionar al público, pero no eres natural, pues la gente no te va a creer. Si no le parece gracioso una anécdota, no espere que se ría el público al final. A veces, muchas veces a nosotros mismos, los expositores que tenemos experiencia en este ramo, que muchas veces cuando contamos una anécdota, alguna idea con un sentido del humor, pues muchas veces se ríen. Pero con el tiempo vamos adquiriendo alguna habilidad y ya sacas algunas sonrisas. Esto es con práctica. Entonces, si no estás seguro de que las personas no se van a reír, mejor no lo hagas. Si la información pretende transmitir no le despierta el verdadero interés, tampoco lo despertará en los demás. Esto es algo importante. Si a ti no te despierta interés el tema que vas a transmitir a tu público, tampoco despertará el interés en los demás. Entonces siempre habla de algo que te apasione, de algo que tú estés convencido, de algo que te interese a ti, que te despierte el interés a ti. De esa manera va a ser transmitir de forma natural. Vas a utilizar estos 3 elementos que utiliza una de las oradores, profesora de oratoria, Mónica Pérez de las Heras, que maneja 3 elementos. Humildad, ante todo, porque no somos más que otros, aunque nosotros seamos líderes, conferencistas, oradores o profesores, instructores, como quieras llamarlo. Humildad sobre todo. Naturalidad. Ante cualquier situación, reaccionar con naturalidad. Y sobre todo, hablar desde el corazón. A eso nos referimos. Si a nosotros no nos despierta el interés, el verdadero interés de transmitir nuestras ideas, mucho menos despertará el interés a los demás.
Así que esta es la clave. Si a nosotros mismos no nos despierta el interés el tema que queremos transmitir, pues no vamos a llegar a ninguna parte, ¿vale? En esta corta presentación, para el final, quiero hacerte una oferta especial. Nuestro curso en video, Habla para Triunfar, en su contenido obviamente tiene 9 videos con estrategias para hablar en público. En este curso hago más énfasis en la parte mental. Hablamos desde nuestras creencias, qué son las creencias, cómo podemos trabajar con las creencias, cómo fueron improntando, cómo nos fueron improntando, cómo nos fueron, como cuando imprimimos algo, más o menos de esa manera nos han ido programando, improntando en nuestra mente inconsciente desde niños. Entonces, por eso a veces ni siquiera podemos hablar en público. Entonces, más hacemos énfasis en estos temas. La autoestima, ¿qué es? ¿Cómo podemos mejorar? Y 7 consejos para hablar en público. La tercera parte, el tercer módulo, están cómo dar tu primera charla, los 4 pilares de la comunicación, cómo vender desde el escenario. Y en la última parte te hablamos de las 9 creencias que todo triunfador tiene y cómo nosotros podemos apalancarnos de esas 9 creencias y poder utilizarlo de manera personal. Entonces, cualquier información sobre el curso, en la descripción de este video estará todos los detalles. Así que, amigos, ha sido un gusto presentarles estas 7 consejos para hablar en público, para poder desarrollar tus habilidades de comunicación. Recuerden, amigos, mi nombre es Rubén Orellana y les espero en el siguiente video.